buenos días a todos y a todas los participantes que os habéis inscrito en esta primera presentación que Algaida Editores tiene el placer de realizar sobre su proyecto 5 sentidos. Y nos alegra muchísimo que haya tantas personas y tantos educadores y educadoras apuntadas y inscritas en la presentación, porque nos hace muy felices el poder compartir esta experiencia con todos ustedes. 5 sentidos no es ni más ni menos que una apuesta por crear una colección para las escuelas infantiles de desarrollo sensorial, motórico, manipulativo, emocional y atencional. Inicialmente y por primera vez va dirigido de momento únicamente al nivel de 2-3 años, pero si la experiencia resulta positiva, muy probablemente la ampliemos, casi con toda seguridad, al nivel de 2-3 años. 5 sentidos es una serie de proyectos, concretamente en esta primera intentona vamos a publicar 2 proyectos que se nutren de las pedagogías activas, que propongan proponer experiencias y talleres para que los niños y niñas exploren el entorno y sus elementos, desarrollen su creatividad, aprendan emocionándose y puedan expresarse de manera libre. Finalmente, todas estas experiencias va a ser posible trasladarlas a los soportes, al papel y a los materiales que los proyectos ofrecen y proponen. Para nosotros, todo este trabajo es una forma renovada de acompañar los procesos de aprendizaje de los niños y niñas que fundamentalmente se adaptan a sus capacidades y a sus ritmos. Y os voy a presentar a las autoras del proyecto. La primera de ellas es Sandra González Barrera, que no ha podido hoy estar por razones y motivos personales con nosotros, pero que ha trabajado muy duramente. Ha sido realmente un placer trabajar con ella durante algo más de año y medio, prácticamente cerca de 2 años. Sandra es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla, es diplomada en Magisterio en la especialidad de Educación Infantil. Ella es la directora del Centro de Educación Infantil Escuela de Colores, que finalmente fue finalista de la primera edición en los premios de innovación educativa en el año 2018. Sandra es cofundadora del Centro de Iniciativa Reggio Emilia, asesoría pedagógica y centro formativo especializado en pedagogías activas y educación emocional. Es terapeuta familiar, tiene un máster en pedagogía sistémica por el aula La Montera y es docente y formadora en el máster de educación emocional e inteligencia múltiple por la Universidad Pablo de Olavide. Es formadora habitual en el CEP de Sevilla, en el Instituto de Formación Financiera, en IDEA Formación, en la Fundación Antonio Guerrero, en la Consejería de Educación y Ciencia y en el CEP de Marbella Coy. Muchísimas gracias desde aquí, Sandra, por tu fabuloso trabajo y por el proyecto que hoy vamos a presentar. También, y la tenemos aquí, afortunadamente, y le agradezco muchísimo su ayuda y su colaboración y ofrecerse para poder transmitirle el proyecto que junto a su compañera Sandra han creado. Tenemos a Maite Villaverde Fuentes. Maite es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Málaga. Tiene un diploma de estudios avanzados en Creatividad, Comunicación e Innovación Educativa, también por la Universidad de Málaga. Tiene el CAP en Lengua Castellana y Literatura por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en Educación Emocional e Inteligencia Múltiple por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es formadora habitual en el CEP de Sevilla, en el Instituto de Formación Financiera y en el CEP de Marbella Coy. También es instructora de yoga y meditación especializada en niños y bebés por el Instituto Europeo de Yoga. Y junto con su compañera Sandra González, la coautora del proyecto, es cofundadora del Centro de Iniciativas Reggio Emilia, que no es ni más ni menos que una asesoría pedagógica y un centro formativo especializado en pedagogías activas y en educación emocional. Contamos también hoy con la participación de mi compañera Inmaculada Gil Bermejo Betancourt. Ella es la editora responsable del proyecto de educación infantil 5 sentidos. Inma tiene una larga trayectoria desde el año 2003 como editora de proyectos y métodos de educación infantil que publica Algaida para los colegios, escuelas de educación infantil. Es una editora experta y especializada. Ha trabajado durante
algo más de año y medio en el proyecto Cinco Sentidos y va a participar, por supuesto, con nosotros compartiendo esta presentación. Muchísimas gracias, Inma, por tu aportación al proyecto y por la presentación que vamos a realizar. Finalmente me presento, yo soy Luis Pino García, soy el director del Algaida Editores, he coordinado la realización de esta obra pedagógica del proyecto Cinco Sentidos desde el punto de vista editorial y desde el año 2000 pues soy el coordinador editorial y el director del Algaida, especializada, como ya conocen ustedes, fundamentalmente en proyectos y en materiales curriculares de educación infantil dirigidos a la formación, a la enseñanza reglada de educación infantil. Y sin más, pues si les parece, vamos a pasar directamente a la presentación de nuestro proyecto Cinco Sentidos. Yo voy a ser muy breve, antes de darle el paso a mi compañera Inma. Ahora, bueno, los Cinco Sentidos pone su acento fundamentalmente en los niños y niñas. Como vamos a ver una serie de imágenes, no puedo pasar la diapositiva. ¿No? ¿Te las paso? Sí. En los niños y niñas. Para que se expresen libremente, para que puedan desarrollar su capacidad de exploración del espacio a través de su cuerpo, para que puedan relacionarse, para que puedan crear, imaginar, para que puedan desarrollar toda su fantasía, para que puedan expresarse a través de todas las inteligencias múltiples, en este caso la inteligencia musical y auditiva, y para que puedan también pues, desarrollar su fantasía, su imaginación. Y ponemos, por lo tanto, el punto y el acento en los alumnos. Y para que tengan, y para que aprovechar también su capacidad de sorpresa, de descubrimiento y de asombro. Estas son las premisas iniciales de educación infantil. Junto con estas hay otras premisas y otras luces, como pueden ser la capacidad de construcción, la capacidad creativa, la capacidad de clasificación, la capacidad de organizar los elementos del entorno con el propio criterio. Esas son las luces que van a inspirar el proyecto Cinco Sentidos. Y hay algunas más, como por ejemplo, que partimos y consideramos el medio natural y los objetos del entorno como una fuente de conocimiento, ya que estos elementos del entorno siempre ofrecen unas posibilidades de trabajo sensorial tremendas. También hemos tenido en cuenta que hay que partir de las auténticas necesidades y características de los niños y niñas y progresar, tal como nos recomiendan las teorías evolutivas, progresar de lo concreto a lo abstracto. Igualmente, los proyectos Cinco Sentidos van a ofrecer unas láminas flexibles y abiertas que van a facilitar la libre expresión y, por supuesto, el pensamiento. Yo hablo del pensamiento porque los niños y niñas van a ser los auténticos protagonistas, haciendo, experimentando y emocionándose. Es decir, vamos a dar auténticas posibilidades y momentos de expresión, de emoción y de protagonismo. ¿Qué vamos a hacer con los proyectos Cinco Sentidos? ¿Cuál es la premisa fundamental? Pues es partir de un centro de interés muy atractivo. En este caso vamos a partir en el primer proyecto del centro de interés agua y en el segundo proyecto del centro de interés tierra, que consideramos que dan mucho juego, porque van a través de ellos, de estos centros de interés, se van a proponer una serie de actividades de carácter vivencial que los niños y niñas van a poder vivir a través de sus sentidos y de otras destrezas que ahora explicaremos, y gracias a esa vivencia se van a ir generando lo que son los auténticos aprendizajes, que son los aprendizajes significativos. También Cinco Sentidos va a ser una catapulta, un escaparate para proponer experiencias y talleres, donde los niños van a dar rienda suelta a su innata curiosidad a través de la experimentación, del movimiento y de la exploración del espacio y de los objetos que están a su alrededor. Tenemos 5 señas de identidad fundamentales. 5. La primera de ellas es la siguiente. La primera es que ofrecemos unos proyectos sensoriales con los que los niños y niñas van a descubrir texturas, van a experimentar con los colores, con los sabores, van a interpretar y observar los colores, van a escuchar y discriminar sonidos y música. Y después van a tener la oportunidad de interiorizar todas estas sensaciones y trasladarlas al papel, en una progresión de lo sensorial a algo más representativo. En segundo lugar, nuestros proyectos van a ser
de carácter motórico, es decir, vamos a dar la posibilidad, vamos a ofrecer una propuesta de ejercicio donde el movimiento y el juego libre sean las claves para la exploración y el reconocimiento del entorno y para el desarrollo de las habilidades motrices globales y finas. En tercer lugar, nuestros proyectos son de carácter manipulativo, para conocer los objetos de manera que se puedan interiorizar sus funciones, sus propiedades, sus cualidades, imaginarlos de otra manera, componerlos y descomponerlos, clasificarlos y organizarlos según el propio criterio. Es decir, vamos a dar todo el protagonismo a los niños y niñas para que puedan hacer todas estas cosas a través de la manipulación. Igualmente, nuestros proyectos son de carácter atencional y esto es muy importante porque vamos a favorecer la atención, el control de la respiración, la regulación de las propias emociones, el disfrute a través de actividades que van a fomentar la imaginación, la creatividad y, por supuesto, la relajación. Y, por último, nuestros proyectos son emocionales, porque los nenes y nenas se van a poder expresar libremente, van a reconocer e identificar sus propias emociones, se van a iniciar en la gestión de las propias emociones. Y todo esto va a ser la base para el desarrollo como personas y para ir educándolos de cara a una convivencia sana y muy responsable. Bueno, pues estas son las bases, las premisas iniciales, las señas de identidad del proyecto 5 Sentidos. Vamos a acercarnos un poquito más hacia estos proyectos y vamos a conocer cuáles son los elementos que componen 5 Sentidos. Si te parece, Inma, te doy paso. Vale. Buenos días. Yo os voy a explicar el contenido que tiene el proyecto, los dos proyectos. Comenzamos con el proyecto Agua. Como Luis dijo anteriormente, son soportes abiertos y flexibles. Eso quiere decir que no tienen, o sea, nosotros no proponemos ningún tipo de orden de realización. Cada maestro o maestro, en función de las necesidades de su clase, pues decide el orden en el que los hace. Además, todos los soportes van precedidos de una serie de actividades o de talleres que permiten que los niños y las niñas vivencien el contenido que queremos abordar en ellos, pues manipulando, experimentando, tocando, oliendo, moviéndose, en definitiva, sintiendo. Una vez que han asimilado ese contenido, lo pueden trasladar al papel, de la manera que ellos quieran. De esta forma estamos facilitando el paso de lo concreto a lo abstracto. El proyecto Agua tiene 6 soportes conceptuales que incluyen láminas troqueladas y un soporte acetato. Se trabajan contenidos como las propiedades del agua, los estados del agua, animales acuáticos, la importancia del agua para las plantas, la importancia de hacer un uso racional de este recurso. Van a realizar experiencias como comprobar qué objetos flotan, qué objetos se hunden y muchísimos contenidos más. Incluye 2 soportes de arte. Una vez que los niños ya han descubierto que el agua del mar o de los ríos se compone de muchísimas gotitas y que el agua tiene una propiedad, y es que en su superficie podemos vernos reflejados como si fuese un espejo, pues van a ayudar a 2 artistas muy famosos a terminar sus obras de arte, completando el mar con la técnica del puntillismo como si fueran gotitas y dibujando el reflejo de las estrellas en el agua. Incluye 2 soportes de garabateo y trazo, trazo que es tanto libre como dirigido, por lo cual los niños van a comenzar a orientarse en el espacio gráfico y esto es un requisito imprescindible para el posterior aprendizaje de la escritura. Incluye 3 soportes de laboratorios de emociones, entre ellos un soporte espejo. Con ello los niños van a identificar, comenzar a controlar sus emociones y van a comenzar a regular esas emociones. Además van a descubrir una cosa muy interesante para ellos, que en su cuerpo ocurren cosas cuando sienten y que esas cosas que ocurren en su cuerpo son diferentes en función de la emoción que sienten. De esta forma van a aprender a conocerse y a desarrollar su autoestima. Además incluyen unos talleres de movimiento, un soporte de taller de movimiento libre en el que hay una propuesta de una sesión motórica en el reverso del soporte, acompañado con una serie de sonidos del CD de audiciones, y luego cada niño y niño después de esa sesión motórica va a plasmar en el anverso lo que ha vivido o sentido de la manera que él quiera. Y incluye a su vez
una serie de soportes sensoriales. Van a dibujar con cubitos de hielo, van a amasar agua y harina, van a pintar con pasta de dientes y van a elaborar su propia botella de la calma. Los soportes de luz encendida son unos soportes muy interesantes, son aquí abrimos un espacio de expresión libre y de debate para esas pequeñas criaturas preguntonas que están todo el día ya preguntándonos. Le planteamos una serie de preguntas. Algunas de estas preguntas no son muy cercanas a su realidad, pero sí son lo suficientemente motivadoras como para despertar en ellos el deseo de aprender y el interés. Esto es totalmente libre. Todas las preguntas y todas las respuestas que los niños nos den se van a considerar siempre válidas. Es más, ellos mismos nos van a orientar a otro tipo de preguntas y el proyecto puede ser que tome un camino u otro en función de las preguntas que ellos formulan. Además contiene 2 hojas de adhesivo para cumplimentar los soportes, la baraja de 12 cartas que con ella se pueden realizar múltiples actividades. Esta baraja de cartas van acompañadas de 3 cordones para ensartar. Con ella van a realizar pues, innumerables actividades, desde el desarrollo de la coordinación oculomanual y de la motricidad fina con el ensartado. Van a poder realizar clasificaciones, jugar con ellas como si fuesen un memory, trabajar contenidos matemáticos, identificando determinados elementos y por supuesto, contenidos de lectoescritura, identificando elementos e interpretando las imágenes. Y otro de los elementos es el cuento Soy una ola. El cuento Soy una ola es un cuento desplegable en el que a medida que los niños van pasando o desplegando una página, van a descubrir algo sorprendente, algo maravilloso que va a captar su atención. Con el cuento de atención plena trabajamos fundamentalmente la atención, la concentración, el control de la respiración, la visualización, la creatividad, la vuelta a la calma y por supuesto, contenido directamente relacionado con la iniciación en la lectura y en la literatura, a través de la observación de imágenes, a través del vocabulario, que aquí está reflejado el vocabulario que se trabaja en el proyecto, y o sea, podemos trabajar la comprensión, la expresión, todo lo que conlleva el aprendizaje de la lectura. Además, el soporte contiene un díptico de información a la familia. En este díptico de información simplemente informamos a la familia de cuáles son nuestras señas de identidad, le comentamos el tipo de soporte que van a encontrar en el proyecto y le damos una serie de sugerencias para que trabajen con sus hijos e hijas lo que nosotros estamos trabajando en la escuela. De esta forma damos una continuidad al trabajo que se realiza en el aula. En el proyecto Tierra, al igual que en el proyecto, estoy intentando mostraros la carpeta, cuenta con una serie de soportes. En este caso son 4 soportes conceptuales en el que van a trabajar contenidos como los animales que viven sobre la superficie de la Tierra y los animales que viven bajo ella, las huellas que dejan cuando se desplazan por la Tierra, las propiedades de la Tierra relacionadas con el color, el grosor, la temperatura, la textura, el peso. Van a trabajar que la Tierra es el alimento de las plantas y muchísimos contenidos más. Esto también incluye una lámina troquelada y también el soporte acetato. En este caso, en los soportes de arte, vamos a trabajar el land art, o es la creación de obras de arte a partir de elementos naturales y elementos del entorno. Hay 2 soportes de garabateo y trazo y 3 soportes de laboratorio de emociones en el que vamos a organizar un taller, por ejemplo, un taller de beso, o van a descubrir cómo se siente su corazón en el día de hoy. Luego contamos con 2 soportes de taller de movimiento libre
en la que, al igual que en agua, se propone una sesión motórica en el reverso y luego los niños, en este caso va acompañado de una poesía de Federico García Lorca, que el profesor o la profesora les leerá una propuesta de una sesión motórica acompañada del CD de audiciones con diferentes sonidos y luego cada niño y cada niña, en función de lo que haya sentido vivido, va a trasladar su experiencia al anverso. Y luego contamos con 5 talleres sensoriales en el que van a pintar una montaña con la técnica de chorreones de pintura, pueden completar la tierra y las raíces del árbol dibujando con cacao en polvo o con chocolate, pueden amasar agua, hacer un collage con elementos naturales que antes saldrán al patio por los alrededores del centro para recogerlos. Y luego están los soportes de luz encendida que siguen la misma dinámica que en el proyecto Agua. A su vez cuenta con 2 hojas de adhesivos para cumplimentar el soporte. Y 3 saquitos transparentes, son de 3 tamaños diferentes, con ellos van a realizar un sinfín de actividades. Pueden realizar clasificaciones y agrupaciones, realizar estimaciones de peso, llenarlo con elementos naturales que luego van a utilizar y luego van a analizar en clase. Incluso pueden llegar a crear su saquito de la calma, como una herramienta más para controlar y gestionar sus emociones. El cuento desplegable, en este caso, es del sol a la tierra y tiene las mismas características que hemos comentado en el cuento Soy una ola. El soporte de evaluación y el díptico de información para la familia con las mismas pautas que el que se ha comentado para el proyecto Agua. En cuanto al aula, pues los 2 proyectos cuentan con unos elementos que son comunes para ambos proyectos. Uno de ellos es la linterna que no es una linterna de pila, es una linterna de carraca, por lo cual no vamos a estar siempre con el problema de que se nos han acabado las pilas y a ver qué hacemos ahora, y además vamos a contribuir a la conservación del medio ambiente, ¿no? Para no desechar tanta pila y tanto material. Con las linternas pues van a realizar muchísimas experiencias con luz y oscuridad. Pueden trabajar con las láminas troqueladas de las que hablamos anteriormente, proyectarlas sobre una pared y a partir de ahí realizar numerosas actividades como acercarlas y alejarlas para trabajar distancias, para apreciar tamaños, pueden repasar siluetas en la pared, en la silueta en la imagen que se ha proyectado en la pared, podemos colocar papel celofán en esos troqueles y trabajar los colores, superponerlos y observar la mezcla de colores. Y también incluso pueden llegar a organizar un teatro de sombras. El pañuelo de la calma es un elemento muy importante en este proyecto. Cuando el profesor o la profesora le muestra este pañuelo, saben que llega un momento para trabajar la atención plena, el control de la respiración y la relajación, o también que llega un momento, por ejemplo, para la asamblea, en el que todos los niños y niñas se van a sentar en círculo alrededor de su profe. Luego, las tarjetas de estimulación sensorial son imágenes visuales que están relacionadas con cada uno de los sentidos y con ella también hay una amplia propuesta de actividades y tareas. Pueden localizar objetos con una determinada característica, pueden agruparlas y clasificarlas, pueden incluso inventar historias disparatadas a partir de... Puedes combinar dos tarjetas y a partir de ellas inventar historias disparatadas. Y otro elemento es el mural de anticipación de tareas, actividades y rutinas. Este mural cuenta con 8 tarjetas que van a facilitar que el niño y niña vaya distinguiendo los diferentes momentos de actividad del aula. El momento de trabajo, el momento de ir al patio, el momento de estar tranquilito, el momento de comer, del cambio de pañal. Por último, que no se pasaba, perdón, está el cuaderno, el material con el que los maestros y maestros disponéis, es un cuaderno de orientaciones didácticas que está acompañado de un CD que, con música, sonido y audiciones, canciones, locuciones de cuentos relacionados con cada uno de los proyectos.
El cuaderno de orientaciones didácticas tiene dos partes. Una primera parte donde están los principios fundamentales y teóricos, que se hace un recorrido por las distintas pedagogías, por la cual justificamos las pedagogías de las que se nutren nuestro proyecto de la colección 5 sentidos y nuestra seña de identidad y algunos aspectos metodológicos. Y luego hay una parte específica de cada proyecto en la que justificamos por qué hemos elegido agua y tierra como dos recursos fundamentales e imprescindibles. Describimos los materiales con lo que cuenta cada uno de los proyectos, la programación que es necesaria y luego quizás el punto más interesante, el más práctico, es el punto 5. En el punto 5 ofrecemos un conjunto de talleres que están organizados por bloques de experiencia. Los talleres que se ofrecen son numerosísimos. En agua, por ejemplo, hay 6 bloques de experiencia y en tierra hay 5, pero cada bloque de experiencia tiene un mínimo de 12 talleres. Además de estos bloques de experiencia, hay talleres asociados a cada uno de los elementos que componen los proyectos, tanto los que están asociados al alumno como los que están asociados a materiales de aula. Estos talleres que proponemos son tan solo una propuesta, es decir, que si un centro decide que no lo va a hacer porque prefiere hacer los suyos propios, es totalmente compatible. No son de obligado cumplimiento ni muchísimo menos. Y todos estos talleres que se proponen requieren de unos materiales muy sencillos, que son muy fáciles de conseguir y que generalmente son elementos que pueden encontrar en su propio entorno. No son complicados, son muy sencillos pero muy, muy, muy divertidos. Luis, ¿te doy paso a ti? ¿Continúa? Bueno, yo quería decirles que a lo largo de la presentación hay un chat y una sección de preguntas y respuestas que nos pueden formular todas las dudas que tengan o cualquier otro tipo de pregunta que deseen y podemos interactuar con ustedes para aclararles cualquier duda. Pues yo, Isma, pues al final vamos si te parece, vamos a mostrar algún proyecto, vamos a aportar algún proyecto una vez que hable Maite, y yo voy a dar paso directamente a Maite, incluso antes de ver el vídeo, ¿vale? Vale. Para que Maite nos hable de las pedagogías activas que han influido y por las cuales se nutre nuestro proyecto 5 sentidos. ¿Cuáles son esas pedagogías en las que nos hemos basado, en las que ellas se han basado para elaborar el proyecto 5 sentidos? Y también para que nos den una visión mucho más práctica de los proyectos, es decir, cómo se trabaja con 5 sentidos en el aula y qué visión práctica, qué dimensión práctica tienen nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Así que Maite, adelante, si te parece. De acuerdo, Luis, muchas gracias. Bueno, encantada de estar aquí con todos vosotros y vosotras. Y nada, voy a explicar un poco, como dice Luis, bien ha explicado, cómo surge este proyecto, ¿no? A nosotras, bueno, pues un poco por presentaros, aparte de la biografía que ha contado un poco Luis, ¿no? Pues nosotras tenemos un proyecto, efectivamente, de asesoría pedagógica y un centro formativo que nos especializamos en pedagogía activa y educación emocional y todo lo que tiene que ver con poner al niño y la niña en el centro del proceso educativo, ¿no? Cambiar un poco la mirada a la infancia. Esa cultura de la infancia, pues mejorarla, ¿no? Haciéndoles partícipes y sujetos activos. Y a nosotros nos surge esta idea de crear ese proyecto, Centro de Iniciativas Reggio Emilia, porque bebemos de la experiencia de Escuela de Colores, que es un centro de educación infantil en el que yo me encuentro ahora, y que lleva 12 años trabajando desde esa mirada, ¿no? Inspirándose sobre todo en Reggio Emilia, porque nos parece que es una pedagogía, bueno, no es una pedagogía, es una filosofía pedagógica, como muchas sabréis, que a nosotras nos tiene enamoradas absolutamente por la sensibilidad con la que trata a los niños y niñas de la edad en la que están los que entran todos los días, ¿no? Por las puertas de esta escuela y seguramente de la mayoría de las vuestras. Entonces, a partir de ahí,
bueno, pues hay otros centros formativos, otras escuelas, ciclos superiores, la universidad, Consejería de Educación, que empieza a preguntarse cómo lo estamos haciendo, porque el boca a boca empieza a contar que, bueno, pues que aquí trabajamos de una manera un poco diferente, ¿no? A lo que a lo mejor pues es la mayoría de las escuelas. Entonces, a partir de ahí, pues nosotras empezamos a formar y la verdad es que está teniendo mucha aceptación porque vemos que efectivamente algo se está moviendo en el sistema educativo y nos estamos moviendo hacia un nuevo paradigma educativo, como decía Luis, ¿no? E Inma, que han estado constantemente recordándonos eso, ¿no? La necesidad de poner al niño en el centro, la necesidad de buscar y de verdad conocer cuáles son sus características, sus necesidades reales, ¿no? Y a partir de ahí, pues comenzamos esta andadura que bueno, mira, hoy, a día de hoy nos ha llevado pues a encontrarnos con Algaida y a llevar juntos este proyecto esta colección de proyectos, que ahora mismo son 2 y esperamos que sean muchos más porque tenga buena aceptación. Y ha sido un trabajo largo, súper bonito, ha sido precioso, sobre todo la parte que comentaba Inma del punto 5 de la guía, que es donde nosotras reflejamos verdaderamente cuál es el sentido de esta colección, ¿no? No nos quedamos en los 20 soportes, que por supuesto son interesantísimos, pero vamos un paso más allá y damos, como decía Inma, una serie de propuestas para que se abarque todo el desarrollo integral del niño y la niña, ¿de acuerdo? Entonces, como, bueno, podemos comenzar diciendo que cómo surge, ¿no? Como cuando empezamos las primeras conversaciones con Algaida, que nos reuníamos en reuniones súper largas, ¿verdad, Luis, Inma? Porque sí. Era importante que aunáramos, ¿no? Que llegásemos a encontrar ese punto común en el que, bueno, pues su lenguaje y el nuestro se conjugaran para hacer este proyecto, ¿no? Entonces, partimos de esas reuniones y ver cómo surgen esos proyectos 5 sentidos, ¿no? Bueno, para nosotras hay varias... señas de identidad, no, las señas de identidad ya las ha destacado Inma, pero sí varias cuestiones que nos hacen a nosotras plantearnos que podíamos hacer un material editado acorde a nuestra forma de ver la infancia. Entonces, ¿cómo surgen estos proyectos? Pues bueno, lo primero es que nosotras nos inspiramos en las pedagogías activas, ¿de acuerdo? Eso para nosotras es fundamental, ver otras experiencias educativas que han tenido lugar en otros, en otros momentos históricos o sociales o en otros lugares y que han dado un fruto que a nosotras nos parece muy interesante recoger. Por ejemplo, Reggio Emilia y sus 100 lenguajes. Además, nosotras, de hecho, nos llamamos Centro de Iniciativa Reggio Emilia, bueno, en honor a esa corriente o a ese enfoque pedagógico que nos parece maravilloso. Reggio Emilia y sus 100 lenguajes. No sé si conocéis el poema de Loris Malaguzzi que hace referencia a estos 100 lenguajes de los niños y las niñas, que es precioso, incluso si nos da tiempo luego podemos retomarlo y recitarlo porque es que es una maravilla, ¿no? Es muy significativo, ¿no? De esa mirada de respeto hacia la infancia. Esta filosofía dice que los niños y las niñas tienen más de 100 lenguajes antes de adquirir el verbal. Y es a través de estos lenguajes que se expresan para enriquecer su creatividad y su desarrollo social y cognitivo. Le damos muchísima importancia a la expresión oral y, por supuesto, la tiene, claro que sí. Y es muy interesante, además, empezar a escucharlos, cómo van creando sus primeras palabras, luego sus primeras frases y ver cómo van creando esa narrativa, ¿no? Del mundo que les rodea. Pero estamos, en este caso, ante niños de 2 y 3 años, que sí que es verdad que si bien están comenzando a estar en la etapa preoperativa que nos decía Piaget, ¿no? Que es otra de las bases fundamentales de nuestro proyecto y de nuestra actividad en la escuela. Pero no podemos olvidar que están llegando a esa etapa
desde la sensoriomotora, es decir, que es que todavía les queda mucha, o sea, todavía están en la sensoriomotora, por así decirlo, con un piececito ahí y otro en la preoperatoria. Entonces, es verdad que el lenguaje es un instrumento maravilloso. Bueno, en el ser humano la comunicación es todo y además es la base para nuevos aprendizajes, ¿no? Pero sí que es verdad que ellos y ellas en esta edad se comunican de otras muchísimas maneras desde que nacen, desde antes de nacer. Entonces, tener en cuenta esa expresión que tienen a través de otros recursos y darles la oportunidad de expresarse a través de esos recursos, ¿no? Como digo, no es que no le demos importancia al oral, por supuesto que sí, hay que dársela, la tiene y se la damos, pero que no olvidemos los otros, ¿no? Y en este caso, en Reggio Emilia, eso lo tienen muy en cuenta, y predisponen, bueno, el aula tiene muchísimos recursos, por eso para ellos es tan importante, por ejemplo, el arte, ¿no? Acercar el arte a los niños y las niñas, no porque ellos crean que tienen que salir grandes obras de arte de las escuelas infantiles, los niños no tienen que ser artistas, pero sí que a través de esas herramientas que tienen los artistas, los niños son capaces de comunicarse y son capaces de expresarse de una manera mucho más sencilla y mucho más conectada con su esencia en la edad en la que estamos trabajando. Por supuesto, no podemos olvidar tampoco a Amy Pickler, ¿no? El movimiento libre. Como decía, estamos saliendo de la etapa sensoriomotora y aún la tenemos muy reciente, por lo tanto, es muy importante tener en cuenta esa necesidad, ¿no? De movimiento en los niños y las niñas, que a través de este movimiento, a través de lo corporal, de su propio cuerpo, de las sensaciones que generan todo su contexto en su cuerpo y ellos traducen en movimientos, pues van a realizar una serie de aprendizajes, ¿no? Dice que las personas adultas no deben restringir ni forzar el desarrollo del bebé, es decir, que tienen que proporcionarle un ambiente, por supuesto, lo más seguro posible, libre de peligro, preparado, para que ellos puedan desplegar sus potencialidades a medida que se sientan seguros y seguras. Y para eso, luego lo veremos, pero tenemos que también repensar un poco el rol del docente, ese papel que estamos ejerciendo los adultos y las adultas que estamos acompañando a esos seres. Por supuesto, Montessori y su imagen de la infancia, ¿no? Ella tenía claro que había que facilitar el aprendizaje con materiales acordes a su momento madurativo. Cuando hablamos de momento madurativo es muy interesante también volver a rescatar a Piaget, a Brunner, a Vygotsky y ver que realmente, ver realmente cuáles son las necesidades y cuáles son las características de los niños y las niñas con las que estamos trabajando en el aula. Y a partir de ahí, porque es que un material, el mismo material, igual puede servir para un niño de 2 y 3 años e incluso podría servir para un niño de 1 año y para un niño de 6 meses. Pero ese material hay que ofrecerlo de una manera diferente, en una propuesta distinta y los aprendizajes, por supuesto, van a ser distintos también, ¿no? Entonces, para nosotras es muy importante también el conocimiento de la psicología evolutiva y de estos autores que hemos mencionado y muchos otros que nos hablan precisamente de las características reales en las que se encuentran, o sea, que tienen los niños y las niñas con los que estamos trabajando. Actividades que supongan un reto. Es importantísimo que los niños y las niñas se sientan en esa curiosidad innata y esa satisfacción que nos da a todos y a todas, pequeños y adultos, el conseguir algo, el reto, los retos a todos nos gustan. ¿Por qué? Porque pone en juego nuestra capacidad y por supuesto hay que adaptar esos retos a las capacidades de ese alumnado, porque si no, bueno, podemos crear frustración y por supuesto no conseguir ningún objetivo, ¿no? De los que perseguimos. Si proponemos retos materiales que no están perfectamente adecuados a las características evolutivas de esos niños y niñas.
a través del contacto con la naturaleza. Para Montessori era muy interesante, para nosotras también, y para Algaida también. La naturaleza y el acercamiento a la realidad a través de los 5 sentidos, para un niño y para una niña, es fundamental. Se está perdiendo mucho el contacto con la naturaleza en la sociedad tal como la tenemos ahora mismo organizada, y es una verdadera pena porque los niños y las niñas tienen una facilidad de conexión con los elementos naturales fascinante, y solo hay que observar cuando vemos un grupo de niños y niñas en un parque, en un entorno natural, el que sea, en la playa, en el campo, y ver cómo gestionan, ¿no?, con los materiales que tienen, lo que hablaba Luis, ¿no?, ese entusiasmo, esa pedagogía del asombro. Eso en los entornos naturales se da muchísimo, y nosotras a través de esta colección intentamos recuperarlo. De hecho, por supuesto, fijaros, ¿no?, es agua y tierra, como por dónde partíamos, luego vendrán otros, y también hay muchísimos elementos y herramientas que no forman parte de la naturaleza y que también tienen muchísimo atractivo pedagógico y de diversión, ¿no?, con respecto a los niños y las niñas. Pero nos parecía interesante empezar con agua y tierra porque son 2 elementos que en los niños y niñas de estas edades les genera una curiosidad innata. ¿Quién no ha visto un niño saltar en un charco inmediatamente cuando lo ve, o trasvasar con vasitos si estamos en algún sitio tomando algo, o tirarse a la tierra, a la arena, hacer castillo? Es algo que para ellos es fundamental, ese contacto con la naturaleza. Y lo fomentamos no solo en el aula, que nos parece súper interesante, y hacemos propuestas también de salir al exterior, incluso en los patios, pero también trasladar esa necesidad a las familias, ¿no? De verdad, dar paseos con vuestros hijos y vuestras hijas en el campo, en la playa, en el parque, en entornos naturales, que es un regalo precioso para ellos y ellas. Volvemos a lo que decía antes de repensar el rol del docente. En estas pedagogías hay que hacer una revisión casi imprescindible de nuestro papel como adultos y adultas que acompañamos la vida de las personas que entran por la puerta de nuestro aula, ¿no? Tenemos que repensarlo porque estamos acostumbrados quizás a ser la persona que deposita ciertos contenidos en los niños y las niñas, ¿no? Y en estas pedagogías activas tenemos que ir un pasito más allá y ser guías, pero ser guías y acompañantes, ¿no? Personas que sostienen ese crecimiento, ese desarrollo. ¿Cómo hacerlo? Pues proporcionando una serie de experiencias que estimulan el aprendizaje, proponiendo novedades, desafíos. Aquí hacemos como una revisión de la educación, ¿no? Y hablamos de educar, cómo incrementar el número de oportunidades posibles. Los niños y las niñas son capaces de aprender, y nosotros les tenemos que acompañar en ese aprendizaje a través de los retos, de esa curiosidad, de fomentarles la novedad. Por eso nuestros talleres van todos enfocados en ese sentido, ¿no? Como decía Isma, están hechos con materiales de uso cotidiano que también responden muy bien a las necesidades de esta etapa educativa, ¿no? Los niños necesitan saber que esos materiales que están en su escuela son reales, que luego van a casa y tienen los mismos materiales porque una caja de cartón, lo que sea, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con telas de colores, con madera, con conchas de la playa, con muchos elementos que ellos identifiquen no solamente en un contexto, sino en muchos diversos contextos. Por supuesto, ponemos en el centro del proceso a los niños y a las niñas. Es que ellos que son seres competentes desde que nacen. Tienen un potencial de construir su propio conocimiento a través de la interacción con el ambiente, con los adultos y las adultas que les acompañamos y con sus iguales. Esas interacciones para Loris Malaguzzi eran fundamentales y estamos de acuerdo con él, ¿no? O sea, esa capacidad de aprendizaje se engrandece cuando hay unas interacciones ricas. Ellos hablan, Reggio Emilia habla del tercer maestro, cuando habla del ambiente. El ambiente es el contexto, todo lo que
lo que rodea al niño y la niña en ese momento de aprendizaje, ¿no? Los materiales, el tipo de iluminación, las personas que lo están acompañando, las interacciones que se dan entre estas personas, si el centro es de puertas abiertas o no. Todo lo que rodea al niño está poniendo delante de él un camino de aprendizaje. Entonces, en la medida en la que más preparado esté este ambiente para sus reales necesidades y características, el aprendizaje será mucho más significativo, porque es que va a la raíz de su esencia. Exactamente, que son protagonistas de su propio aprendizaje, no es ponerlo un poco en un papel activo y el proceso. Hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es bidireccional. Aquí todos aprendemos, ellos aprenden y nosotros y nosotras también aprendemos. Es como revisar un poco hemos querido como revisar un poco esa práctica educativa. Loris Malaguchi habló mucho de él, pero es que de verdad estoy fascinada con su mentalidad, ¿no? Y su mirada hacia la infancia. Tenía una frase muy curiosa que incide en esto que estoy comentando, que decía: los adultos y las adultas hablamos mucho de los niños, muchísimo, pero les escuchamos muy poco. No, mentira, decía, decía, los adultos hablamos entre nosotros mucho de los niños, pero no hablamos muy poquito con ellos y mucho menos ya les escuchamos, ¿no? Entonces es darle una vuelta a esto y repensarlo y fijarnos un poco en ese papel protagonista y dárselo a ellos, ¿no? Por supuesto, tenemos en cuenta la existencia de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, porque es la realidad. Existen muchísimos problemas en la vida, no existe un solo problema. Es decir, no puede existir una sola solución para el mismo problema. Es más, para el mismo problema puede haber diferentes soluciones. Entonces, imaginaos, hay muchos tipos de problemas que resolver, por lo tanto, hay muchos tipos de inteligencia para llegar a encontrar esas soluciones, ¿no? Es importantísimo el respeto a la individualidad del alumnado en su proceso de aprendizaje. Por eso nosotros hemos querido hacer un proyecto inclusivo en el que tengan cabida todos los niños y las niñas con las distintas necesidades que tengan, ¿no? El mismo material quizá no puede ser usado por todos de la misma manera, pero vamos a llegar todos al mismo aprendizaje, cada uno utilizando nuestra inteligencia, nuestros recursos. Somos bueno, una caja de recursos y cada uno tenemos la nuestra propia, ¿no? No todas son iguales. Entonces, hemos querido hacer un proyecto que tenga muy en cuenta esto, ¿no? Y, por supuesto, aprendiendo de la neurociencia, porque cada vez hay más estudios que nos dicen cómo funciona el cerebro del niño y la niña, que van a reconocer por fin la importancia de la curiosidad y la emoción para adquirir nuevos aprendizajes. Aprender haciendo, experimentando y sobre todo emocionándonos. Está demostrado que cuando en un proceso de aprendizaje interviene una emoción, ese concepto, no sé, eso que hayamos aprendido va a permanecer muchísimo más tiempo en nuestra memoria. Si interviene una emoción que si no interviene esa emoción. Entonces, partiendo de todo esto que os he contado, lanzamos el proyecto. Cuando nos ponemos a trabajar en el proyecto, pues vemos que cómo lo trabajamos día a día. Pues mira, podemos trabajar la atención plena, ¿no? Porque decir muchas veces, son niños y niñas muy pequeños, ¿se puede trabajar con ellos? Pues sí, por supuesto, a través de soportes, como ha contado Isma, como el de técnicas donde se trabajan técnicas de respiración consciente, con el cuento, el CD, que es maravilloso y tiene unas propuestas auditivas muy bonitas y muy conectadas con su esencia, a través de la botella de la calma, que es también una herramienta muy interesante a estas edades, ¿no? Porque lo visualizan, ellos son capaces de visualizar, ellos necesitan están en lo concreto, van pasando poco a poco a lo abstracto. A través de esta herramienta de poder vivenciar una experiencia y luego pasarla al papel, pues ya están pasando de lo concreto a lo abstracto. Y esta herramienta de la botella de la calma es muy concreta, ¿no? Ellos son capaces de visualizar lo que está pasando en su mente en determinados momentos.
Trabajamos talleres naturales. ¿Con un material editado? Pues también, claro que sí, se puede, porque ofrecemos una serie de propuestas que primero se van a vivenciar, se van a experimentar y luego las vamos a pasar al papel, ¿vale? A través de este material editado, estas láminas, ¿no? Algunas son, pues ya las ha comentado Isma, pues es que en realidad son muchísimas, porque las que veis en las láminas son solamente 20, pero es que luego en los talleres, en los conjuntos de experiencias tenéis, pues son más de 100 talleres o experiencias en cada uno de los proyectos, es decir, que vais a encontrar todo tipo de propuestas sensoriales. En cuanto a la reflexión y el pensamiento crítico infantil, es muy importante desarrollarlo ya desde estas edades. ¿Y cómo se hace esto? Pues para empezar, dando la libertad de que cada uno y cada una se exprese de la manera que quiera, que hable de sus emociones, ¿no? O que las dibuje, o que las modele, o que las baile, o que las respire. Todas esas expresiones son válidas, ¿no? Y a través de estas láminas que hemos creado de la luz encendida, pues vamos a fomentar este tipo de espacio, ¿no? De reflexión. Y como decía Isma, con una pregunta sabemos cómo comenzamos, pero mira, de hecho os quiero contar, aquí en Escuela de Colores hicimos la prueba con una de las láminas del proyecto Agua, que la pregunta es si sabes qué hay en las profundidades marinas. Comenzamos hablando de qué había en las profundidades marinas y terminamos hablando del miedo. Porque una cosa lleva a la otra y si como docentes somos capaces de reconocer esa necesidad en los niños y las niñas de hablar de determinados asuntos, pues lo podemos hacer hablando de cualquier otra cosa, va al final a llevar a hablar de esto, que es lo que realmente les interesa a ellos y a ellas, ¿no? Entonces comenzamos hablando de los barcos piratas, la oscuridad, el miedo, y fue uno de los momentos más interesantes, emocionalmente hablando, pedagógicamente hablando. Se hablaron de muchísimos conceptos y a lo mejor un taller que hubiese durado 10 minutos, pues se alargó casi toda la mañana porque es que fue muy interesante. Luego, además, teníamos algunos objetos que podían hacer referencia a esta pregunta para ir como redirigiendo, ¿no? Ese debate, ¿no? Y pues teníamos objetos marinos, conchitas, una figura pirata, y al final estuvimos pues más allá de 2 horas con este taller, ¿no? La educación emocional en estas edades, pues también, porque incorporamos soporte donde tiene un espacio propio. Nosotros entendemos que la educación emocional es transversal a todo lo que hacemos, es decir, cómo nos dirigimos a los niños y las niñas, cómo resolvemos un conflicto, cómo les proponemos un material que sea adecuado a su edad y no otro. Todo eso es trabajar en la educación emocional, pero además queríamos que hubiese un material específico para trabajar la educación emocional, ¿no? Para que empiecen a conocer esas emociones básicas de su día a día y empiecen a autorregularse a través de, bueno, la heterorregulación que podemos hacer los adultos acompañando. Y bueno, un poco he ido súper rápido porque he visto el tiempo y nos gustaría mucho compartir con vosotros y vosotras ahora pues todas esas preguntas, si tenéis alguna duda, algo que os surja y ver un vídeo, ¿no? Que tenemos preparado también. Pero básicamente es eso, ¿no? Yo resumiría este proyecto en eso, en poner al niño y la niña en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, darle una repensada a ese proceso que tenemos entre manos, que es de enseñanza-aprendizaje, y desde esas pedagogías, ¿no? Del cuidado, ¿no? De la atención, del respeto, de la escucha, de la observación, de la curiosidad, del asombro, pues, bueno, pues utilizar este material de esa forma, ¿no? No sé si... Muy bien, Maite, pues muchísimas gracias, Maite. Vamos a seguir un poquito con todos nuestros participantes. Vale. Pues mira, hay 3 preguntas que a mí me gustaría que contestáramos a toda nuestra audiencia. Una primera es que podríamos poner el vídeo, cómo podemos trabajar la atención plena. ¿Cómo podemos trabajar la atención plena dentro de alguno de los proyectos Agua o Tierra de 5 sentidos? Podríamos poner el vídeo, por ejemplo, de nuestro cuento de atención plena, porque va a ser muy elocuente esa respuesta y después lo comentamos si queréis. Vale, perfecto. Si desde control nos podéis poner el vídeo.
Oyes una ola que viene y que va, que sube el barquito y vuelve a bajar. Respira tranquila, olita del mar. Inspira y expira siguiendo el compás. La caracola tiene un sonido en su interior. Si estás en silencio, lo oirás mejor. Escucha, ¿lo oyes? Son las olitas que en la orilla rompen. Bueno, ahí se ha quedado cortado el cuento, porque lo queríamos hacer así, para generar unas expectativas, cómo acabará el cuento, cómo será ese asombro, esa sorpresa en las secuencias venideras, en las secuencias sucesivas. Si Maite, ¿lo quieres comentar un poquito, el cuento de atención plena? Sí, pues mirad, como os decía, se puede trabajar la atención plena con niños y niñas de esas edades. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nosotros aquí en esta escuela lo realizamos mucho, además, no solo con niños de 2 y 3 años, lo hacemos hasta con niños de los más pequeñitos, ¿no? Adaptando, por supuesto, las herramientas a ese momento evolutivo. Pues mira, el pañuelo de la calma es una herramienta que sirve para que todos los niños y las niñas sepan, se anticipen. Esto es muy importante a estas edades, anticiparse a lo que va a pasar, ¿no? Entonces, el pañuelo de la calma, cuando lo disponemos en el aula, ya ellos y ellas saben que va a pasar algo y puede ser pues que vamos a trabajar la respiración, la discriminación auditiva a través del CD, los masajitos, porque también es, bueno, pues atención a nuestra corporalidad. Y entonces se crea un clima que poco a poco ellos van entendiendo a lo largo del curso, a lo largo del proyecto, cada vez que lo vayamos trabajando, que ese momento es de parar, respirar y observarse, escucharse, conectar, ¿no? Nosotras, aparte del pañuelo de la calma, tenemos algunas herramientas o instrumentos que son muy sencillos de realizar, y que a lo mejor, pues mira, qué cosa más sencilla. Estos son cápsulas de café y así, pues además podemos reciclar, ¿no? Pegadas a un palo, ¿no? Y entonces podemos ir, por ejemplo, todos en círculo, con los ojitos cerrados y vamos realizando pequeños movimientos, sonidos, y ellos tienen que discriminar dónde está, si está más cerca, más lejos. Los palos de lluvia, que en el proyecto también tenéis un taller para poder realizarlo. También, todos son estos instrumentos que lo que hacen es que se conecten con lo que está pasando en el aquí y el ahora, en este momento, que estoy escuchando, que estoy sintiendo, tengo que respirar de una determinada manera, y poco a poco se van acostumbrando y lo van haciendo parte de su día a día, y luego es una herramienta que nos sirve a lo largo de toda la vida para, bueno, pues momentos en los que emocionalmente son más intensos, poder parar y poder escucharnos, ¿no? Con el cuento de Soy una ola, por ejemplo, pues hemos querido trabajar pues las respiraciones, diferentes tipos de respiración que se pueden empezar a trabajar con los niños y niñas de estas edades, poniendo un barquito en el estómago, y ellos notan cuando sube y cuando baja, y los vamos introduciendo, como digo, poco a poco en estas técnicas, ¿no? Y bueno, no queremos contar mucho más del cuento. El de la tierra también es precioso. En el CD de tierra tenemos una visualización, es un cuento en el que vamos narrando con muchos detalles narrativos una historia relacionada con la tierra, con una hormiguita, y ellos y ellas van siendo capaces de imaginar en su mente, poco a poco, pues eso que le estamos contando, ¿no? Son herramientas que al final lo que hacen es
conocernos a nosotros mismos, conectar, ¿no? Parar un poco en este ritmo tan acelerado que llevamos en esta sociedad, pues darles herramientas desde muy chiquitines para que sean capaces de parar. De vez en cuando necesitamos todos parar y respirar. Entonces lo hacemos a través de estas herramientas. Sí, gracias, Maite. Otra pregunta que nos han hecho es si nos podemos poner un ejemplo de taller. Bueno, podríamos, por ejemplo, proyectar la guía didáctica y ver que hay cientos de talleres, pues podríamos explicar alguno, por ejemplo, si os parece bien, brevemente. Sí. Mira, mira, hay una, exactamente, Inma, mira, esto quería decir, porque he leído por ahí también otra pregunta que decía que si el agua era mejor trabajarla a final de curso, ¿no?, por las condiciones climatológicas y tal. Sí, por supuesto, o sea, eso ya es a elección de cada centro. Pero, y en relación, uniéndolo a la pregunta que está contestando Luis, ¿no?, es que en cada grupo, o sea, por ejemplo, en agua hay también para días de lluvia, es decir, es que son proyectos que podemos utilizar durante todo el curso y no necesariamente durante un trimestre, es que son más de 100 talleres, es decir, que según como lo quieras ir haciendo, puedes hacerlo durante todo el curso o que te dure 15 días. Es que depende de la utilidad que tú necesites sacarle, ¿no?, a este material. Además, perdona, Maite, esto que dice, hay talleres que están sugeridos para días de lluvia, pero si no llueve, ¿qué pasa? ¿No podemos hacerlo? Sí, sí podemos hacerlo porque ofrecemos variantes. Exactamente. Si aquí lo que pretendemos es que el niño salga al patio y que toque el agüita que cae, pues si no llueve, pues podemos poner un barreño de agua en el aula y trabajarlo de otra manera, ¿vale? Totalmente. Siempre ofrecemos alternativas. Sí, sí, sí. Mirad, los talleres están pensados siempre, como dice Inma, para que le saquéis el máximo jugo vosotros y vosotras, porque no existe la fórmula para todos los niños y las niñas. Es decir, a lo mejor yo tengo un aula, pues que, no sé cómo deciros, pues que son más tranquilos o que tienen, o depende del momento del día, de la rutina en la que queramos trabajar con este proyecto. En fin, es que mejor que vosotros y vosotras no conocéis vuestra realidad educativa. Entonces, todo está propuesto para que le podáis sacar vuestro jugo, ¿no? Para que lo personalicéis al máximo. Por supuesto, damos todas las herramientas posibles, pero que siempre las vais a poder llevar a vuestro terreno, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que es importante para nosotros es esa sensorialidad y que no hace falta, de verdad, tener materiales específicos para estos proyectos. Hay algunos talleres donde sí hablamos, pues, no sé, se me ocurre el de crear nieve sensorial, pues sí, necesitamos unos materiales, ¿no?, concretos, pero son muy pocos, los demás los podemos realizar de verdad con cosas de uso cotidiano. Nosotras utilizamos, mirad, por ejemplo, yo he preparado aquí una pequeña provocación muy sencilla, para que veáis cómo un taller se puede adaptar a lo que tengamos, siempre, ¿vale? Entonces, no sé si se va a ver bien por aquí, lo vamos a intentar, ¿vale? Mira, esto sería una provocación, no sé si se ve bien, Luis, ¿no se ve bien? Se ve, Maite. Vale, esto sería una provocación. Cuando hablamos de provocación en este tipo de pedagogías, lo que hablamos es de disponer el material de una determinada forma atractiva y sencilla para los niños y las niñas, en la que vayamos a combinar diferentes instrumentos o materiales o recursos, ¿vale?, que en esa combinación de esos materiales se puedan dar diferentes posibilidades pedagógicas, como por ejemplo este caso, ¿no?, que es súper sencillo. Se trata de eso, de disponer, pues, que sea estéticamente armonioso, ¿vale? Y con lo que tengamos. Por ejemplo, en este caso hemos utilizado tubos de cartón, de los que podemos tener en casa, CDs viejos, que además con la luz, ahora aquí, bueno, pues hemos quitado las luces, ¿no?, para que en pantalla no se viese, pero dan muchísimo juego con las luces y los brillos, la oscuridad, manipulativo, motórico, porque vamos a atrapar esos brillos que aparecen en la pared. Nos generamos preguntas, ¿por qué se está viendo la luz? Y si yo muevo esta herramienta, la luz, la puedo dirigir donde yo quiero, y eso ¿por qué está sucediendo? Y si pones la mano pasa lo mismo. En fin, generamos una serie de preguntas que sean interesantes para que los niños y las niñas vayan creando haciéndose sus propias preguntas. La pregunta en sí es muy interesante cuando genera más preguntas en los niños y las niñas, ¿vale?
Y estos son simplemente pues trozos de cuerda, de lanas, ¿de acuerdo? No demasiado grande para que sean seguros, no tengan ningún tipo de peligro, ¿de acuerdo? Y con esto, bueno, pues pueden enlazar, pueden trasvasar, si le ponemos yo qué sé, pues algún otro material, como garbanzos, legumbres. Y entonces se trata simplemente de trabajar con los diversos materiales y luego estos conocimientos trasladarlos al papel a través de cualquier de los soportes. Esto podría ser un taller que he preparado en 5 minutos, por eso os digo que es súper sencillo. Y como propuestas como estas vais a encontrar en la guía muchísimas. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Y yo creo que tenemos que ir terminando. Vamos a contestar 2 preguntas más, ¿de acuerdo? Que nuestros participantes nos han formulado. Inma, ¿se puede enseñar la programación? En la guía didáctica también tenemos la programación para que sepan todos los participantes de que van a contar en la guía didáctica también con la programación. Si puedes compartir el documento. Sí, ahora mismo. Y después una pregunta que nos han hecho, que podrías ir contestando, Maite, si te parece, el acetato, o Inma, quienes queráis. El acetato, ¿qué juego da? ¿Qué juego da el acetato como soporte? Sí. Maite, ¿tú? ¿Qué acetato? ¿El del agua? El del agua, sí, ¿verdad? Sí. Puedes decirlo, Inma, si quieres. Yo lo estoy buscando por si queréis. Sí, el acetato, nosotros proponemos en concreto que hagan un arco iris, ¿vale? Que dibujen con pintura de dedo un arco iris, que es un fenómeno atmosférico evidentemente relacionado con la lluvia. Y ese acetato lo pueden colocar una vez que lo han dibujado, lo pueden colocar en los cristales de las ventanas y observar el reflejo de las luces. Previamente le hemos explicado cómo se produce el arco iris y han observado en las tarjetas de estimulación sensorial o en otros materiales, han observado esos arco iris con imágenes, ¿vale? Y luego, una vez que ellos han observado y saben qué es un arco iris, son capaces de hacer su propio arco iris, ¿vale? Lo podemos proyectar bien en los cristales de las ventanas o también con nuestra linterna de material de aula sobre las paredes del aula. Esta es la programación. Exactamente, de todas formas... Uy, perdona, Inma, que te he cortado. No, perdona, sigue Maite. Que es un material que incluso podemos también borrar con un algodón y alcohol y volver a utilizarlo. Es decir, casi todo se ha pensado para algo concreto, pero que podéis adaptarlo. Y de hecho, el acetato en la guía aparece en varios talleres. No solo aparece varias veces, sí. ¿Sabes? Por ejemplo, mira, ahí tenemos nosotros hecho también con papel de acetato, no sé si se ven las ventanas, son cuadritos de papel de acetato. Cuando entra la luz, el sol por esa ventana y da sobre los cuadritos de acetato, aquí se generan unos reflejos preciosos, ¿no? Y también nos dan mucho tiempo, pues si ponemos, como dice Isma, en las ventanas va a suceder. Y con la linterna también. O incluso hay por ejemplo, nos ponemos el acetato en la cara y el otro niño tiene que dibujarnos, ¿no? Las facciones. Es que le podemos dar muchos usos, todos los que se nos ocurran. Muy bien. Hay una pregunta, la programación, Inma, si la podemos enseñar. Sí, está aquí puesta en pantalla. La programación comienza con las competencias clave, con los ámbitos, con los ítems que pretendemos que los niños y niñas adquieran al finalizar nuestros proyectos: comunicación lingüística, matemática y básica en ciencia y tecnología, competencia digital, sociales y cívica, conciencia y expresiones culturales, aprender a aprender, sentido de iniciativa, espíritu emprendedor y autonomía. A continuación están los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, que evidentemente están teniendo en cuenta las áreas de infantil. Comenzamos con los objetivos. Sí, tanto las áreas de infantil como los ámbitos de experiencia. Sí, eso le iba a comentar a continuación. O sea, los objetivos están formulados teniendo en cuenta las áreas, y dentro de cada área están esos bloques de experiencia, que son el conocimiento ámbito de experiencia, conocimiento y progresivo control del propio cuerpo, el equilibrio y el desarrollo de la afectividad. Aquí, esto para el primer área. El segundo área tenemos, terminamos el primer área de infantil con los criterios de evaluación. A continuación pasamos al conocimiento del entorno con sus objetivos, con sus contenidos desglosados en esos ámbitos,
y los criterios de evaluación. Y por último tenemos el tercer área, de la misma manera, con sus objetivos, sus contenidos desglosados en su ámbito y en los criterios de evaluación. Muy bien, muchas gracias, Inma. Es decir, que está la programación súper completa, tanto por áreas como por ámbitos de experiencia y con todos los elementos del currículum, y por supuesto también no solo va a estar en el papel, sino que estará disponible en la web del docente en formato Word, disponible para que pueda ser adaptable y modificable. Y una última pregunta, y ya despedimos el acto. Maite, un aula con 20 pequeñitos y pequeñitas y un educador. Y nuestro proyecto Agua o Tierra, ¿cómo lo ves? Pues totalmente factible, porque precisamente cuando hemos hablado antes, ¿no?, de ese material inclusivo, ¿no? Son propuestas flexibles, muy abiertas, muy adaptadas al momento evolutivo en el que están. Entonces, eso nos facilita a los educadores y a las educadoras el poder estar observando, estar presentes, porque los niños y las niñas, como están conectados, porque son propuestas que a ellos les va a interesar, parten de sus necesidades reales y sus intereses, ellos van a estar conectados. Y si un niño o una niña no puede hacerlo de la misma manera que otro, es que va a tener cabida también. Es decir, son materiales articulados de esa manera, ¿no?, en que de verdad que se da aquí esta escuela tiene las ratios pues como en todos lados, ¿no? Y aquí se dan momentos en los que unos niños están más en lo corporal, realizando una propuesta, pero utilizando el material de esa manera, ¿no?, más corporal. Otros están con el juego simbólico, con el mismo material. Pero son propuestas muy, muy adaptadas a todas las realidades. Por eso se puede trabajar con unas ratios pues, un poco más elevadas, ¿no?, que las que suelen tener estas pedagogías activas, y las que son que es un material que está adaptado a nuestra realidad educativa, porque sí que nos inspiramos en esas pedagogías activas, pero bueno, es que tenemos que tener en cuenta nuestra realidad, ¿no? Y lo importante siempre es adaptarnos a esa realidad, ¿no?, a ese aula que tenemos nosotros en este momento. Reggio Emilia tienen otra y Montessori tenía otra, mucho peores que las nuestras, por cierto, Montessori, y lo hacía. Pues muchas gracias, Maite. Una de nuestras participantes, Nuria, nos decía si podíamos poner un enlace o algún tipo de proyección para que puedan ver los materiales y estudiar y analizar los materiales en todo su conjunto y en toda su dimensión. Lo acabo de poner en el chat de esta webinar, lo acabo de poner. Está en nuestra página web, pues, y ahí pueden consultar perfectamente todos los dos proyectos, tanto Agua como Tierra, como descargarse el catálogo, como ver algún vídeo explicativo y sobre todo consultar el material en toda su secuencia y en toda su dimensión. Y pues por mi parte, Maite, si quieres despedir el acto, por favor. No, yo encantada de haber trabajado con vosotros, ha sido un placer, momentos duros de encontrarnos, pero al final ha resultado un proyecto del que estamos muy orgullosos todos. Y nada, encantada de haber estado aquí con tanta gente que pueda tener interés en nuestro proyecto, y deseando que lo probéis, que os guste, y sobre todo, que los niños y las niñas que trabajen con este proyecto se lo pasen bien. A disfrutar. Seguro que van a disfrutar muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Inmaculada, muchas gracias, Maite. Muchas gracias. Están todos los materiales en www.algaida.es, allí, y sobre todo están nuestros promotores y delegados comerciales de Comercial Grupo Naya en todas las provincias, en todos los territorios de nuestro país. Están para atenderles y para facilitarles materiales, información, todo lo que necesiten. Muchísimas gracias por atendernos, por estar compartiendo esta primera presentación de Cinco Sentidos con nosotros. Nos volveremos a ver pronto y ojalá que con nuevos proyectos y nuevo material. Un abrazo para todos, un feliz final de curso, un feliz verano y hasta muy pronto. Saludos. Adiós. Hasta luego, muchas gracias.